Saludos amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Realidades Alternas. Soy Isela Madrid. Recuerden, si no se han suscrito a nuestro canal, este es nuestro episodio número 11 y si lo están viendo, no olviden suscribirse, darle like y compartir para poder seguir manteniendo nuestro canal. Sin más preámbulos, el día de hoy me acompaña mi querido primo y médico, Luis Alonso Madrid. Luis, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Todo bien por dicho usted? Muy bien, súper contenta de que finalmente logramos grabar. Bueno, hoy les traemos un programa un poquito diferente porque queremos hablar de misterios de la medicina. Varias cosas relacionadas tanto a los hospitales, lo que viven los médicos, como también diferentes fenómenos, diferentes cosas que se han dado a través de la historia que nos deja con esa duda. Pero bueno, Luis, contame, ¿vos crees en lo paranormal? Sí, a ver, existen cosas que no son explicables. Que eso se llegue a nombrar como algo específico es lo que todavía no tengo como una noción bien formada, a ver si me voy a entender. Nada más que hay sucesos y fenómenos que todavía no se pueden explicar, digo todavía. Correcto. Eso es lo que considero. Ok, y vos, bueno, todos sabemos y hemos escuchado que las historias en los hospitales, que los médicos les toca tener experiencias. ¿Vos has tenido alguna experiencia cuando estabas desde estudiante o ya ejerciendo? Pues realmente, personalmente no, pero sí me acuerdo de escuchar, por ejemplo, pacientes decir que habían visto perros, a veces en el pasillo de donde estaban ellos internados. Ajá. Claramente en un hospital no hay perros, no hay perros. O porque no deberían de haber perros, ¿verdad? Y después, pues sí, eran pacientes que tenían tal vez su patología, entonces uno decía, no, ya está con algún tipo de delirio seguramente. Y uno llegaba y le contaban a las enfermeras, ¿verdad? Para decir, mira, el paciente en la cama tal, don Juanito, ¿verdad? Don Benito, no sé. Seguramente está con delirio porque está diciendo que está viendo perros. Y las enfermeras le decían, no, un perro negro. Eso seguramente es que se va hoy. Qué interesante. Eso no lo había escuchado, era como Anubis. Algo así, de hecho. Sí, qué curioso. Claro, hay un cierto arquetipo del animal, ¿verdad? Del confort que da un animal, más un perro, que supuestamente es como si el mejor amigo, ¿verdad? Entonces sí es un delirio que se puede presentar como repetición, ¿verdad? En muchas personas. Un delirio colectivo. Así como, algo de esa manera. Y no es que se conozca, no es que como que se diga, pero uno podría explicarlo por ese lado, ¿verdad? Nada más de una manera muy incidental. Claro. Qué interesante, ese no lo conocía. Sí recuerdo de historias acá, digamos, del Hospital San Juan de Dios, cuando me tocó el internado, que se escuchaban perros, que decían que era por los experimentos que hacía, las prácticas para ver si hacían trasplantes, que en el tercer piso experimentaban con perros y se oían. No sé, no sé qué tanto sea cierto, pero sí está muy arraigado. Sobre todo para los que no son de acá de Costa Rica, el Hospital San Juan de Dios fue el primer hospital, así que, y que se mantiene, porque que está actualmente en funcionamiento, ¿verdad? Entonces, sí tiene muchas leyendas urbanas con respecto a este hospital. Pero bueno, no sé si querías agregar algo. El que hay en ese hospital, lo particular de ese hospital es que fue hecho a final del siglo XIX, y las primeras personas que estuvieron acá en el hospital eran monjas. Era administrado y hecho como hermanas de la caridad de San Juan de Dios, si no me equivoco. Entonces hay dos historias predominantes: el que los pacientes vean a una monja en los salones, que todavía hay monjas que son voluntarios en el hospital, pero entonces los pacientes describen que es una monja vestida diferente, ¿verdad? Esa por un lado, que le llega a dar agua y que le dice que el agua les va a ayudar. Esa es una. Y otro fue uno de los grandes famosos doctores del inicio de la medicina de Costa Rica, que era
de todo, ¿verdad? Y era bueno lo que hacía, que era el doctor Moreno Cañas. Él, al parecer, también aparece de vez en cuando a ayudar a algunos enfermos. Hay todo un movimiento. Hay todo un culto al doctor Moreno Cañas y una gran cantidad de testimonios también. Creo que se tomaban el agua o lo que les dejaba, los remedios, y es muy curioso. Es interesante, no vamos a decir que no suceda, pero es muy interesante porque hay muchas historias, ¿verdad?, que coinciden en muchos aspectos. Pero sí, no, sí. Eso era lo que quería contar. Claro, no, y es que pues sí está muy arraigado en nuestra cultura y todos saben quién es el doctor Moreno Cañas, y sobre todo pues eso. Ahora, con respecto a ¿qué pensás vos, hablando de este mismo tema? Por ejemplo, estas personas que ya estaban en fase terminal, que ya pues creen que el vasito de la monja o lo que les devuelve el doctor Moreno Cañas los curó, y efectivamente luego entramos en los misterios médicos, ¿verdad? Entramos. ¿Vos crees que es posible que la sugestión pueda hacer esto? Sí, claro. En medicina lo llamamos el efecto placebo. Ok, sí, yo sé que existe el efecto placebo, pero una cosa es curarme un dolor de cabeza, como hiciste una vez, que me acuerdo que me hiciste un efecto placebo, ¿no te acuerdas? Que me diste ay, eso es la única vez que he experimentado eso, sí, que estábamos en un funeral de una persona muy querida y me diste unas galletas María. Y me dijiste que eso quitaba el dolor de cabeza, y yo me quedé, estaba emocionalmente tan como mal, y se me quitó el dolor de cabeza con las galletas María, ya sabe, las puede patentar. pero sí, ya volviendo al tema, una cosa es eso, que un dolor de cabeza o una alergia o una cosita así se cure, pero ya cuando son cosas grandes, cuando es un cáncer o cuando es un problema así serio, no lo veo imposible. No hay diferencia entonces entre ese efecto placebo. A ver, voy a decir que el efecto placebo es un 30-40% de el efecto de los medicamentos, de los diagnósticos, de las terapias. Bueno, tanto así que para que un medicamento salga y vaya pasando las diferentes etapas de los estudios, el medicamento tiene que ser mejor que el 40% para poder decir que tiene un efecto. Si no, es un medicamento que no funciona. Y sí, yo sí creo que el cuerpo tiene una capacidad de lograr cambios importantes a punta de un efecto placebo. Y no estoy diciendo que no suceda, o sea, estoy diciendo que funciona. Y es parte del efecto terapéutico que uno tiene que buscar en el día a día, digamos, con todo el mundo. O sea, yo sí creo que pueda existir algo donde el mismo cuerpo logre cambios importantes. Sí, porque es curioso, porque a nivel de parapsicología, cuando estudiamos todo lo que es el fenómeno psicoquinético, el fenómeno de la acción de la mente sobre la materia, en él vienen incluido tanto la parte de autosanación como la parte de somatización. Ya digamos, por ejemplo, los estigmatizados. O sea, uno dice, es que hacerse un daño a uno mismo, bueno, si estás tan con la fe y con esa culpabilidad y con esa, no sé, esa tal vez como obsesión con toda esta parte religiosa, poder manifestar heridas como los estigmas. Está muy asociado, inclusive la gente que cree que están siendo atacada por alguna entidad maligna, y viven en un mundo de miedo, de sugestión, de histeria colectiva, y que presentan rasguños tal vez en lugares donde no son autoinfligidos, ¿verdad? Que es muy difícil, pues también puede estar asociado a esa parte psicoquinética o de acción de la mente sobre la materia, que sí, digamos, este es un fenómeno que sí está probado científicamente, no a nivel como de las películas de Hollywood, pero sí hay estudios que se ha comprobado que sí existe una acción de la mente con la materia, ya como bien definido. Entonces, ¿vos qué opinás, digamos, de toda esa parte de somatización como a ese nivel? ¿Has visto algún caso de estigmas? Nunca he visto un caso así.
fuera de lo que es el diagnóstico del dolor, que lo estoy muy metido con la parte de dolor y el proceso involucrado, no he visto, digamos, cambios importantes a partir de algo mental, cuando lo sé, o, ¿verdad? Ahora, tal vez no he visto cambios tan agudos, tan abruptos, ¿verdad? Pero sí he logrado ver cambios a través de pacientes, a través de años, por la forma en que van cambiando su percepción de cosas, ¿verdad? Entonces, diría por que ahí sí lo he visto, pero no, o sea, en un periodo muy largo, ¿okay? No en algo así de un día para otro, en un momento, de un minuto a otro, ¿verdad? Sí, no, es muy difícil. Sin embargo, se da, pero bueno, eso es ya el tema más de milagros, que tal vez lo abordaríamos como en otro momento. en otro programa. Sí, hay uno pendiente ahí de milagros, que inclusive mami quiere entrarle. Pero ok, entonces, ¿algún caso relevante, aparte de lo que ya nos comentaste de misterios? A nivel, bueno, de misterios hay muchos misterios, porque ahorita entramos un poquito en la parte histórica, pero más que todo a nivel personal. Estoy tratando de acordar. Hay como cosas que a veces uno, bueno, mejor dicho, poco a poco, a través de los años uno se ha dado cuenta cómo hay ahora muchas más formas de explicar fenómenos de salud o de enfermedad que pues antes no se conocía o se tenían hipótesis que eran erradas, ¿verdad? Al fin y al cabo. Y yo sí creo que hay que recordar que si bien todos nosotros, estamos hablando de la especie humana, nos parecemos, o sea, realmente cada persona es tan diferente que tiene características que uno tal vez comparte con algunos, pero no con todos. Y además tenemos un ecosistema encima y adentro de nosotros. O sea, que si bien somos una conciencia, digámoslo así, somos parte de un montón de cosas que va a afectar ese desarrollo y esa, digamos, sí, esa misma sugestión, ese mismo placebo, porque condiciona y afecta la absorción intestinal de ciertos nutrientes, porque te liberan más ciertas sustancias de estrés, o te ponen un momento más de calma y que el cuerpo pueda incluso regenerarse, ¿verdad? Entonces, a veces siento que es nada más, hay que buscar un poquito más y poder encontrar ese tipo de explicaciones, porque sí creo que puedan ser posibles. O sea, ese es mi punto. Lo que nos hace falta es entender un poquito más cómo funcionamos con todo lo que tenemos alrededor. Exacto, no, estoy completamente de acuerdo. O sea, aparte del que yo esté tan metida estudiando todo esto, es porque creo que no es, en vez de ser algo que debería dejarse de lado y decir es que eso no existe, es algo que tiene que seguirse estudiando y seguir indagando, diseñando experimentos para comprobar, etcétera. Entonces, por ese lado estamos de acuerdo. Pero bueno, vámonos un poquito bueno, para los que no saben, ambos somos, Luis es médico y odontólogo, yo soy odontóloga. Hay muchos misterios, muchos asuntos a los que se ha enfrentado, pues enigmas médicos o misterios, como queramos referirnos. Uno que me llamó mucho la atención, que lo comentaba, bueno, mi mamá, en la casa todos somos odontólogos, lo comentaba con mami también, y fue la epidemia de los dientes que explotaban. Explosivos. Sí. Algo que yo no he visto como odontóloga, ni usted tampoco, ni nadie. No, yo nunca he visto. Ni no me imagino cómo fue que sucedió. Fue en Estados Unidos. Empezó con un reverendo en Pensilvania. Ok, estamos de acuerdo que los dolores de muelas, todo eso, causan unos dolores, perdón, valga la redundancia, terribles. Pero de ahí a que él y otras personas, como de esa misma comunidad, tuvieran que los dientes les explotaban al punto de que se quedaban medio sordos, es algo que bueno, yo no me lo explico. ¿Vos qué pensás al respecto? Yo lo iba leyendo y yo decía, miran,
no está descabellado, y es que aquí hay como varias cosas que para mí explican la situación. Número uno, estamos en una comunidad, entonces muy seguramente todas las personas de ese mismo lugar tenían una cierta fina manera de manejar la higiene, la restauración de los dientes, o sea, las sustancias que utilizaban para lavarse, las restauraciones que tuvieran, no sé, ¿verdad? O sea, ahí sí no tengo que darle ustedes. Pero cuando hoy en día uno se pone a revisar y uno ve, por ejemplo, ciertas restauraciones de hace 40 años que están en boca y que se están expandiendo conforme van pasando los años por el porcentaje de amalgamación que los materiales y que se van expandiendo, yo digo, puña, ok, pues bajo ciertas condiciones hay materiales dentales que provocan expansión. Correcto. Ahora, el dolor pulpar, que es el que mencionan ellos en las historias, ¿verdad? Sí. El dolor es provocado por presión, porque el diente es duro, ¿verdad? El diente no se expande, pero adentro del diente hay un pedacito que tiene nervios, arterias, venas, ¿verdad? Que es tejido blando realmente. Adentro de ese diente, si se infecta, esa parte interna trata de expandirse y eso es lo que provoca dolor. Y no puede, entonces ese es el dolor terrible. Exactamente. Y estaba leyendo, me puse a revisar sobre las historias de los dolores de los dientes explosivos, y entonces contaban que las personas habían buscado desde masticar clavo de olor, en ese momento que se sabe que es analgésico, utilizaban meter agua en la cabeza con paños fríos cerca de la zona del dolor. Entonces durante varias horas tuvieron constantemente como momentos de expansión y de contracción estructural del diente duro, ¿verdad? Ahora, obviamente, que haya sucedido en solamente esta gente, ¿verdad? Eso nos llama muchísimo la atención. Sí, porque yo he tenido pacientes que se ponen clavo de olor y se echan hielo y se ponen aspirinas y se ponen todo lo que no se tienen que poner cuando les duele una muela, ¿verdad? Pero eso es lo curioso, o sea, lo curioso fue el momento en el tiempo en que se dio y en la zona geográfica que se dio, y pues que no es algo, si fuera algo que por cualquier motivo se puede dar, es algo que veríamos, o por lo menos que tuviese algo que tuviese un registro en otras zonas, no sé. Entonces, bueno, es súper interesante. Es posible, sí, es posible totalmente, sí le creo, o sea, no lo pongo en duda, mejor dicho, y es que está documentado, y sí, hay artículos al respecto, o sea, y yo nunca lo había estudiado, eso, a pesar de que uno lleva un curso de historia de odontología. Sí, no es algo que también te lo omiten, las cosas así medio raras, mejor omitirlas. Sí, pero es curioso, eso a mí me llamó mucho la atención cuando me enteré de eso, porque donde explotaba, la persona quedaba hasta medio sorda del bombazo, como decimos acá, ¿verdad? De la explosión. Entonces, y pues yo creo que seguirá siendo un misterio, puesto que no es un fenómeno que veamos frecuentemente, que veamos nunca, más bien. En realidad es solamente en ese momento y no se ha vuelto a reportar. Solamente. Entonces, bueno, ya saben, eso fue una cosa para los que nos comparten la parte odontológica con nosotros, que a nadie le gusta hablar de dientes, ¿verdad? Solo nosotros nos emocionamos hablando de dientes, pero ok, entonces, sí, ese es uno de los misterios, no sabemos qué pasó, no se puede estudiar más, y no hay más datos, fue de hace como 200 años, entonces menos como para hacer algún otro tipo de... Final del siglo XVIII, es cierto. Sí, por ahí. Sí. La guerra civil, ¿verdad? Civil en Estados Unidos, sí, es cierto. No, civil no. No, la independencia. No, la independencia. Sí. Entonces ya sabes, si han escuchado algo, si saben algo de los dientes explosivos, nos cuentan, porque es algo que se dio en ese momento y nunca más. Ahora, es curioso que este tipo de fenómenos, dejando ya la parte odontológica, porque eso me llamó la atención, me hizo gracia, precisamente por nuestras áreas de trabajo, pero otra de las epidemias raras que podríamos decir fue la epidemia del baile. Ajá. Contanos un poquito, ¿viste lo que era? ¿Habías escuchado antes?
Sí, sí, eso sí lo había escuchado, eso sí, sí me acuerdo haberlo estudiado en medicina, como un fenómeno interesante, aislado, de histeria colectiva. Se estudió en psiquiatría, de hecho. Eh, Más o menos en el siglo, si no me equivoco, fue en el siglo XV, en Estrasburgo, que es el norte de Francia, hubo una comuna donde un montón de personas, decenas de personas, empezaron a bailar. Ya, vamos a decir bailar, pero no se imaginen como salsa merengue, ¿verdad? O sea, eran movimientos espasmódicos, que no mantenían un ritmo como tal, pero que no paraban de bailar y no paraban de tener estos movimientos, este tipo de corea que llamamos en medicina, durante semanas hasta que caían muertos por el cansancio, ¿verdad? Y era como contagioso también, si no me equivoco. Sí, porque fueron 40 y tantas personas supuestamente en lo que pude buscar, porque hay muchas como variaciones de los datos registrados. Entonces, pues no se sabe muy bien a ciencia cierta como cuántas personas fueron. Pero al menos todos decían que eran más de 43. Unas llegaban a hablar de 200 y algo, pero no en el pueblo no habían tantas personas en ese momento, entonces también puede ser que esté alterado el dato. Claro. En medicina se había estudiado ese episodio y se decía que era porque posiblemente en el centeno que utilizaban para hacer el pan había llegado un hongo, el hongo de argotamina, y entonces había provocado este montón de corea. Años después, en un editorial, nótese, esto fue un editorial que decía que no era posible que hubiese sido el hongo de la argotamina en el centeno, porque para ese momento, en la época en que se estaban, era en invierno, que no se presentaba supuestamente el hongo en ese momento, en esa época. Entonces, que tuvo que haber sido otra cosa. Otra cosa. Sí, que tuvo que haber sido otra cosa. Ahora, ahí donde yo digo, de mi parte, no creo que haya sido una historia colectiva psiquiátrica, porque, a ver, no te llevaría hasta el cansancio, hasta el estar completamente exhausto y llegar a morir. Las enfermedades psiquiátricas, para que lleguen a ese nivel de patología, donde el cuerpo no se logra sostener a sí mismo, ¿verdad? Que no busca las necesidades básicas, estamos hablando de años de tener crisis mal controladas. Eso es lo que vemos hoy en día, por lo menos, ¿verdad? Y no es que de una semana a otra 40 personas desarrollen una enfermedad, ¿verdad? Sí suena como un tipo de intoxicación, definitivamente, que llegara a algún tipo de intoxicación de nivel del sistema nervioso central. Entonces no dudaría que fue como un efecto posterior a algún tipo de ingesta, por el comportamiento, digamos, epidemiológico de lo que sucedió, ¿verdad? Pero sí, ese es un caso súper interesante y que no se ha vuelto a dar. No, es que eso es lo que tienen, digamos, varios de estos temas que vamos a tocar fueron así, aislados en el tiempo, en zonas geográficas, y no tenemos explicación de por qué se contagió. Bueno, y aquí no hay que irse tal vez muy largo, pero pensemos, a ver, se me acaba de venir en esta pandemia que tuvimos hace poquito. Tuvimos una pandemia de este coronavirus. Si nos vamos a la historia, hace 100 años hubo, la de la gripe española. La gripe española, ¿verdad? Que según epidemiólogos dicen que pudo haber sido también un tipo de coronavirus. 100 años antes, más o menos, hubo otro episodio, no a nivel mundial, pero sí en ciertas partes de Europa, donde también hubo muertes por tipo de gripes como tal. ¿Quién quita que este baile de San Vito, que le dicen que es la epidemia del baile, haya sido un tipo de virus, un tipo de prión que llevaba una encefalitis, como decir la enfermedad de las vacas locas? Claro. ¿Verdad? Sí, que de por sí nada más ahí en ese pueblito y no se dio nunca más. Sí, que se pudo haber infectado algo de
de las mismas carnes o qué sé yo, lo que consumió. Sí, es que los priones en sí yo creo que son otro misterio porque son tan difíciles de entender, digo yo. Están vivos, están muy bueno, igual que los virus, pero están vivos, están muertos, en fin. No están, nada más existen. Exacto. Existen para cambiar el código de células y volverse caóticos para nosotros. Sí, para nosotros. Sí, toda esa parte de microorganismos no sabemos. Y volvemos al entorno en el que estamos, ¿verdad? Microorganismos, de nuevo. Exacto. Como dije antes. Y bueno, acá tocaste dos temas muy, muy importantes. Asociado también, quizás no sé que lo podemos discutir, no lo conversamos antes, pero uno es la licantropía, o sea, que está tan arraigado todo en la parte histórica de los supuestos hombres lobo y todo ese asunto, cuando sabemos, o por lo menos se dice que la licantropía y toda esta sintomatología se daba por el hongo del centeno que mencionaste, es una de las hipótesis. Sí. Entonces es curioso y sí era compartido en diferentes zonas de Europa. Ahí es donde uno dice que efectivamente puede haber arquetipos de alucinaciones o de percepciones alteradas de la realidad, ¿verdad? Bajo sustancias, como es el caso de que se hipotetiza que la licantropía pudo haber sido el hongo ¿verdad? Provocando el envenenamiento, no, pero ¿cómo se dice? Bueno, el cuadro, al fin y al cabo, ¿verdad? Sí, y que fuera compartido, es que eso es lo curioso, como decís vos, un tipo de sustancia que provoca cuadros similares, alucinatorios o estados alterados de conciencia entre unos u otros, y es súper interesante. Eso está muy en investigación ahora, a nivel, digamos, con ciertos alucinógenos ligados a la medicina ancestral, que le llaman, ¿verdad? Entonces, pero sí a nivel científico sí se está investigando, porque hay cosas ahí como que... Muy interesante todo lo que sí, como que lo que provocan, y pues si uno bien sabe, si te metes una droga o un alucinógeno vas a alucinar. Pero sí son exacto. ¿Hasta qué punto estás alucinando o hasta qué punto estás entrando en conexión con algo que no conocemos? No se vayan a meter alucinógenos, pero es algo que sí está en investigación. De hecho, ahora que voy para México, se van a presentar varios papers, varias investigaciones relacionadas con esto. Entonces ahí cuando venga les cuento, a ver qué presentaron. Es muy, muy interesante. Entonces, y otra cosa que también me llamó la atención que dijiste, es esa ciclicidad de las pandemias. Sí. Sí, y si nos vamos un poco más atrás, bueno, hay otra que te iba a mencionar, que si bien que es misteriosa, fue ¿cómo se dice en español? Fue la pandemia de The Sweats en Inglaterra, cuando estaba Enrique VIII, la gente que sudaba y se moría, que no se empezó, yo me imagino, así sin irse muy, muy allá en las hipótesis, con la suciedad en que vivían en la Edad Media, cualquier bacteria, cualquier virus pudo causar eso, pero igual fue más limitada en ese periodo de tiempo y ya como llegó se quitó. ¿Vos has escuchado, sabes algo más a nivel médico? Contame porque es así, no lo he estudiado tan a fondo. No, es que no se sabe, o sea, en realidad no se sabe qué fue. Se le llamaba The Sweats porque daba sudoración, pero era muy interesante porque empezabas con los síntomas y empezaba con las sudoraciones y durabas un día, una cosa así. Y pues fue la causante de que muchísimos niños también eran muy vulnerables. Entonces, para que la busquen. Y sale, si la buscan en Google, sale y no sabemos qué la provocó.
fue algo que no prevaleció. Y sí se hizo famosa porque pues el mismo, creo que fue un hijo de Enrique VIII que murió de esa enfermedad. Mucha gente. Es interesante. Mientras me estabas comentando, me metí a revisar así como lo rápido, ¿verdad? Y sí, hay varios momentos o varios años, a través como de 80 años, donde se da esto en 5 periodos principales. Pero lo que es interesante es que le daban más a los hombres adultos, a los clérigos y nada más a aquellos que fueran propios de Inglaterra. Sí, a mí siempre me llamó la atención esa enfermedad. Volvemos a lo raro, a lo raro. Eso es como la parte de las plagas de Egipto, ¿verdad? Que en la última plaga mueren todos los primogénitos de los egipcios, ¿verdad? En la parte histórica bíblica, ¿verdad? Que hay otros escritos que también hablan sobre las famosas plagas y cómo existe una posible explicación para esa plaga de los primogénitos, incluso, ¿verdad? Y tiene que ver con la posición en la que dormían los primogénitos egipcios. Que era abajo, ¿verdad? En altura. Ellos dormían abajo, efectivamente, eran los que estaban más cercanos al suelo. Y habría que ver si hay algo tal vez relacionado con esto también, en cómo dormían, en qué condiciones dormían los hombres blancos, y quién sabe qué mutación genética, además, con tanta endogamia que pudo haberse dado en esa zona, que eran más específicos o más sensibles a, ¿verdad? Yo había escuchado, ahora que mencionaste... Ahora que mencionaste el de las plagas, el de los primogénitos, yo había escuchado que había sido algo como relacionado como con algo de CO2 o no sé qué, que hubo como, o sea, que pudo haberse dado como una contaminación de CO2 y los que estaban más cerca del suelo fueron los que lo desintoxicaron y por eso fallecieron. Pero bueno, son hipótesis ahí que van saliendo, pero ese tipo de patrón es importante a la hora de que tratemos de indagar en qué fue lo que pasó, ¿verdad? Definitivamente. Porque qué curioso, fue solo en Inglaterra, ¿verdad? Nada más en Inglaterra. Las sudoraciones, no sé cómo traducir. A personas inglesas y nada más a personas inglesas. De hecho, imagínate que se le decía, aquí dice, ¿cómo está? Sudor anglicus. Ok. O sea, el sudor inglés, ni nada más a ellos les sucedía. Por eso digo yo, tiene que haber algo genético, que se compartía algún tipo de mutación. Sí, no, debe ser más susceptible a eso, a lo que sea que fuera, a lo que sea que fuera. Pues sí, esta línea. Y lo que te mencionaba, eso de la ciclicidad o sea, para mí fue tan curioso lo de la gripe española, luego el coronavirus, y si nos íbamos para atrás, a que se deberá que haya un patrón así como de cada 100 años. Entonces, retomando, hubo que hacer un pequeño corte sobre la ciclicidad de las pandemias. No sé si a nivel como epidemiológico se ha estudiado por qué cada 100 años se da este tipo de mutación de patógenos o no sé si has escuchado al respecto. No, o sea, el por qué no sé, pero sí los estudios muestran cómo el comportamiento de ciertos patógenos a través del tiempo tiene olas, y de hecho es por eso que durante la pandemia decían estamos en la parte más alta de la segunda ola, y después pasaba a que ya estamos bajando en la ola, porque ya se sabe más o menos cuáles son los intervalos donde empiezan a darse esos picos. Y lo que es interesante es que también de cada cierto tiempo en la Tierra se dan las condiciones adecuadas para que pues, prolifere más o haga el salto transespecie o interespecie, no sé, de posibilidad de contagio, de adaptarse a ese otro organismo y crear una nueva sintomatología. Entonces sí está descrito el por qué
no te sé decir, habría que meterse así como con un biólogo evolucionario y que nos explique la bioquímica del asunto. Pero sí está bien descrito, de hecho, toda esa parte, y se sabe que muy posiblemente más o menos dentro de unos 100 años, si las condiciones son las similares, las adecuadas, entonces puede ser que tengamos otro outbreak. Esperemos que no. Ay, esperemos que no. Pero bueno, ya la historia va mostrando cómo a veces se repite, lastimosamente. Bueno, y hablando pues de todo esto, esos son algunos misterios como colectivos. Pero por ahí hay un caso, ¿has escuchado hablar de la dama tóxica? Del caso de eso sí las Gloria Ramírez. Mencionar. Ese es un caso, bueno, no sé si nos quieres comentar o lo comento yo por acá. Lo comento yo por acá. Contalo y después doy yo mi opinión al respecto. Este caso no es tan antiguo, es de 1994 y es la historia de una señora llamada Gloria Ramírez. Ella fue trasladada a un hospital en California, tenía un cáncer avanzado de cuello uterino. Bueno, resulta que a ella la hospitalizaron, ¿verdad? Y 23 de los 37 miembros del personal que estaban ahí en emergencias que la recibieron, estuvieron en contacto, empezaron a desmayarse, empezaron a sufrir espasmos musculares, muchos tuvieron que hospitalizarlos ahí también, y bueno, hasta hoy en día no están seguros qué fue lo que pasó, la apodaron la dama tóxica, algunos decían es una histeria colectiva también, pero hay varias hipótesis, pero la verdad a mí no me convencen mucho porque dicen que puede ser que los desmayos fueran provocados por reacciones químicas del cuerpo de ella o qué sé yo. Una unión de factores poco probables, pero eso no me dice nada. Entonces no se sabe qué fue y cómo una persona que no estaba en terapia de radiación ni nada, cómo fue que llegó a ser tóxica y provocar que 23 personas del hospital colapsaran. No sé si ha habido algún otro caso así o ¿qué has oído o qué opinas de la dama tóxica de California? No. De hecho, no, o sea, creo que no hay otro caso así registrado. Pero es interesante porque, digamos, aquí voy a contar una experiencia mía y después les voy a contar un poquito de guerra química. Ok. Y al final van a ver por qué hablo todo eso. La primera experiencia es de una de las pacientes que en algún momento vi cuando estaba en el hospital, en San Juan de Dios específicamente, que esta paciente tenía un cáncer avanzado de cuello uterino, así como el de esta persona, de la mujer tóxica. Yo creo que yo no puedo explicarles el olor que había del líquido que producía este tumor. Wow. De hecho, uno no entiende cómo producía tanto líquido este tejido canceroso. Sí se entiende, pero uno dice, no es posible, ¿verdad? La cantidad de líquido que salía de ahí era como si estuviera un tubo abierto constantemente. Y la persona pues, no se deshidrataba per se, ¿verdad? Sino que el tumor producía esta sustancia como tal. Y la parte del por qué les comento esto, es que los tumores, cada tumor es diferente. Hay ciertas cosas que se comparten entre algunos tumores, pero cada tumor tiene marcadores genéticos diferentes y tiene formas diferentes de sobrevivir. Y los tumores, entre lo que más interesante que hacen es que cambian la forma en que usan la energía del tejido normal a una forma, digamos, un poquito más anaeróbica, para producir más compuestos nitrogenados y amoniacales, digámoslo así, derivados del mismo tejido del tumor. Entonces, eso es por una parte lo que comentarles.
Y la otra parte que quiero comentarles es que en la guerra química existen unos de las armas que se llaman organofosforados. Es todo un grupo de sustancias. Estos organofosforados provocan salivación, vómitos, mareos, desvanecimientos, contracciones musculares sin razón alguna, y es por intoxicación, ¿no? Estos organofosforados también se utilizan en pesticidas, y en los hospitales llegan personas que trabajan en rociar el pesticida, ¿verdad?, en los productos, y a veces llegan con estos síntomas de intoxicación, exactamente los que describen en el caso clínico de todas las personas que se intoxicaron con ella. Lo más interesante es que los organofosforados se sudan, y entonces una persona que llega a emergencias intoxicada por organofosforados, si usted la toca con su mano, usted se va a intoxicar con algo, y se absorbe por la piel. Entonces, es interesante porque yo estaba leyendo el caso de la señora tóxica, y yo decía, híjole, todo el personal de salud parece intoxicado con organofosforados. Y después contaban que ella tomaba un analgésico como casero, y que entonces tal vez ayudó a que se creara un poquito más este digamos, compuesto tóxico. Y yo no dudo que el tumor de ella avanzado haya logrado cambiar ciertos elementos orgánicos a base de carbón y creado algún tipo de sustancia de desecho del tumor que haya sido tóxico, tanto para ella, que por algo llegó a una emergencia, y de toda la gente que estaba ahí. Lo interesante también es que estaba leyendo es que en algún momento se le aplicó el desfibrilador. El desfibrilador, gracias. Sí. Yo no sé si ustedes sabían que cuando uno aplica la desfibrilación en un paciente, si hay alguien tocando un pedacito de piel de ese paciente, se lleva también la descarga. Porque toda la electricidad pasa por la piel y entra hacia el corazón, que es lo que uno está buscando, ¿no? Pero si este paciente estaba efectivamente con alguna capa de algún material medio tóxico, y usted le pone electricidad a esa carajada, puede volatilizarse. Claro. Es pura energía lo que le estás metiendo. Entonces, yo leía y yo decía, wow, esto sí, es una serie como de eventos muy desafortunados, definitivamente, porque a mi parecer eso era lo que parecía, que este cuerpo de esta persona con el cáncer estaba tóxico, efectivamente, tenía un envenenamiento por todo su proceso de cáncer, del avance de este tumor y de los medicamentos que seguramente estaba tomando, y que en la sala de emergencias contaminó efectivamente a las personas que le dedicaron a ayudar. Entonces, no creo que haya sido algo como radioactivo, sí creo que ha sido un evento químico, y que los síntomas son así análogos unos a otros a la intoxicación con organofosforados. Entonces, vieras que me llamó muchísimo la atención. Qué interesante. Sí, eso no lo sabía. Bueno, yo había escuchado el caso, pero como un tema aislado, como todos estos que nos gustan, pero precisamente por eso quería como conversarlos un poco. Sí, porque... Ahora, ahí ellos dan otras explicaciones también, efectivamente, que unos gases y no sé qué. Yo, o sea, no estoy diciendo que yo lo puedo explicar jamás, ¿verdad? O sea, sí, pero tiene mucha lógica, más que has tenido la experiencia de, eso sí, con esa otra paciente y todo. Haber visto 2 personas en emergencias del Calderón que venían intoxicadas por organofosforados, y la piel se les veía brillante. Y yo leía el artículo de la señora esta tóxica, y decía que la piel se veía brillante también a la señora, y yo, es igual. Y de hecho uno llega y antes de poder tratarlos y tocarlos, hay que bañarlos con una expresión de agua a estas personas para poder lavarles esa capita que están exudando, y se quita la ropa y se pasan a varios lugares para poder ir lavándolos y que uno no se contamine. Es súper interesante el manejo de una intoxicación por organofosforados. Wow, sí, está bien interesante y pues sí, relacionadísimo. ¿Quién sabe si en 1994 tal vez los protocolos eran
un poquito más flojos, o tal vez no se lo esperaban. O sea, es muy posible. Eso es lo más, porque uno usualmente en medicina de emergencias, uno no espera que alguien llegue intoxicado por monofosforados si no trabaja en eso. Y que no lo puedas tocar ni nada. Exactamente, eso pues, uno no piensa, si el paciente viene y te dicen, sí, es que el paciente andaba rociando el pesticida, ahí sí. Ya de una vez, protocolo. Exacto, pero digo, una persona con cáncer terminal avanzado, sí. Te esperas que es un infarto, es un problema de pulmones, es un problema, ¿verdad? No pensás que es una intoxicación por algún material de esto, ¿verdad? Entonces, ok, hay un misterio más, un tema más que me llama mucho la atención porque, bueno, yo sé que vos no sos mucho de ver series, pero hay una serie en Netflix que se llama The Sandman, que habla sobre, digamos, Morfeo, que es el dios del sueño, por decirlo así. Y entonces, él, sin hacer muchos spoilers, si no lo han visto, pues él es el que se encarga de llevar a las personas a los sueños y de que despierten, y todo es como el que controla, ¿verdad? A nivel colectivo, y a él lo atrapan, ese es el único spoiler. Entonces la gente que estaba dormida no puede salir y se queda por muchos años dormida. Entonces la serie es muy chiva, muy bonita, si no la han visto, vayan a verla. Ahorita sale la temporada 2, muy original. Pero esto se inspira en lo que pasó con la epidemia del sueño, que empezó como alrededor de 1918, me coincide con las fechas de que presentan en la serie, y como hasta los 30 y algo, una cosa así. Entonces también es algo que se dio nuevamente ese periodo de tiempo, y pues la verdad no hay explicación. Alguna gente lo asocia, bueno, algunos médicos han dicho que lo que tenían en común las personas era un estreptococo, que es común en la infección de garganta, resfríos y cosas así, pero y tampoco, ¿qué tal? Es muy fácil decir, así seguro fue una mutación de un estreptococo que produjo eso. No sé. Entonces, ¿de eso hay algún registro? ¿Hay alguna otra o algo que vos hayas estudiado? Sí, es un evento aislado, igual en la historia de la medicina, efectivamente. Se estudia como una encefalitis letárgica, o sea que se inflama el cerebro y eso lleva a ese letargo y casi que el estado de coma, ¿verdad? Pero al fin y al cabo era dormir durante meses, o había un par de casos que fueron años, supuestamente, ¿verdad? Dicen que efectivamente sí fue causada por la asociación con el estreptococo. Ahora, cuando uno piensa en infección por estreptococos, que es usualmente a nivel de garganta, hay complicaciones post-infección bastante conocidas y que pueden ser muy graves. Por ejemplo, fiebre reumática. La fiebre reumática es producto de una infección con un tipo específico de estreptococo. La glomerulonefritis estreptocócica te puede llevar a perder riñón, y es simplemente porque te enfermaste con estreptococos en la garganta y hubo un mal manejo de la infección, ¿verdad? Entonces, sí sabemos que esta cepa de estreptococos, betamolítico, es particularmente jodido, ¿verdad? Porque nos puede llevar a esas complicaciones. Ahora, lo particular es que no ha habido otras encefalitis letárgicas después de 1930. No sucede. También es interesante es que ya para 1930 tenemos antibióticos adecuados, ¿verdad? Entonces, puede ser que esa cepa particular que producía esta encefalitis, no la volamos en la historia. No sé, sí. no sé, ahí sí, no tengo idea. Sí, como es periguerra, ¿verdad? Como es alrededor de la Primera Guerra Mundial, puta, qué difícil no pensar en que tal vez haya mano criminal, ¿verdad? Pues sí, no sabríamos. Y que tampoco se detectó previamente en la historia. Sí, cuando, o sea, fue muy particular de esa época, y ya ni antes, sí, pues obviamente el hecho de que tuviéramos antibióticos después erradicaría
por lo menos esa cepa, o lo haría tratable, pero si fuera el caso, o sea, si estamos así, estamos haciendo deducciones, sí. Pero sí tiene lógica. Lo raro es que pues antes no se daba. Antes no. Tampoco, ¿no? Y empezó de nuevo en Europa, nada más, y en el 16. O sea, apenas en las condiciones adecuadas de nuevo, ¿verdad? Qué raro. Definitivamente. Digo yo condiciones adecuadas porque desgraciadamente sabemos que para este momento en Europa todavía pues, no se daban las condiciones de salud ideales como tal vez lo tenemos hoy en día, ¿verdad? Hay todavía mucha parte de una diferencia de clases muy grande, hay muy mal manejo de la parte de desechos para este momento todavía, ¿verdad? A nivel europeo. Bueno. Sí, y es... Sí, es curioso que en algunos países, qué sé yo, como la India, Pakistán, Bangladesh, lugares que están tan contaminados y todo, a pesar de que sabemos que las condiciones son malas, pues no, por dicha, pues no se dan este tipo de cosas, pero sí sabemos que hay, digamos, las condiciones están mal y sin embargo, ninguna de estas epidemias que hemos venido conversando, estos fenómenos aislados, no se han repetido en la actualidad. Entonces, sí, nada más la que tuvimos, pero esa es otra historia también que da para un episodio de conspiración. pero bueno, esa es otra historia, Luis, ¿alguna otra anécdota, alguna otra experiencia tal vez para ir cerrando el programa que nos quieras comentar? Puede ser relacionada a esta parte de los misterios de hospitales o alguna propia que te haya llamado la atención. Nos dejamos de lado como la parte psiquiátrica, psicológica asociada al fenómeno paranormal, porque eso es súper amplio, pero bueno, no sé si nos quieres contar alguna como para ir cerrando. Es que se me ocurre. Interesantemente, tal vez a través de la historia hay cosas, esto no es como tan misterio médico, pero sí es más de esas casualidades o, ¿cómo se dice? Sincronicidades y particularidades de la historia. Que es el famoso término de la sangre azul. No sé si se supone que la sangre azul es real, ¿verdad? Ajá. Además, la realeza tiene sangre azul. Interesantemente, la expresión de tener la sangre azul es en el hecho de la oposición a tener la sangre roja, ¿verdad? Eso es la plebe. ¿Verdad? Se explica en la historia. La sangre azul era dada por defectos genéticos y no es sangre azul, sí, es sangre no oxigenada, ¿verdad? Es sangre venosa, y es principalmente porque como había tantas cruces entre propias familias, ¿verdad? En las realezas europeas, que teníamos sangre azul, con estos ojos azules y macho, ¿verdad? Como lo pueden ver. Tenían defectos tanto de hemoglobina como defectos cardíacos congénitos y llevaban a que la sangre no fuera necesariamente bien oxigenada. Entonces la sangre azul era realmente un defecto y que no era algo bueno para la humanidad que tuviésemos sangre azul, y a pesar de que hoy en día esa es la expresión, ¿verdad? Que de sangre azul, que es real, que es de plata, que ya viene a través de un misterio médico. Le dije, vamos a contar esto. Sí, está bonito. Tal vez no se sabe de dónde. Muchos no saben. Bueno, eso es una de las hipótesis que tiene para el término de sangre azul. Qué vacilón, qué interesante. Pues sí, entonces, Luis, muchísimas gracias. Ya casi llegamos a la hora. Vieran cómo nos costó poder coordinar para hacer este programa. O sea, aquí este chiquito pasa muy ocupado. Entonces, esperamos, gracias por quedarse hasta el final, esperamos que les haya gustado esta entrevista, espero que sea la primera de otras que puedan irse dando en el futuro. Estos temas, pues hoy fue como una pincelada. La parte de milagros es una que, milagros médicos,
pues no son tan médicos, a veces son milagros asociados a cosas más espirituales o religiosas que no sabemos. Sin embargo, la comprobación la da el contraste del antes y el después a nivel médico. Eso, pues más adelante está un capítulo pendiente que ya también mami quería, como decimos, meter la cuchara por ahí. Nos podemos planear un episodio bien bonito inclinado hacia ese tema. No olviden suscribirse, darle like, compartir y nos vemos la próxima semana en otro episodio. Luis, muchas gracias y chao. Gracias, hasta luego.